Dicen que hay personas que desaparecen sin dejar rastro, no cuerpos, no huellas, no despedidas. Lo más inquietante es que se vayan, sino que nadie recuerda que alguna vez estuvieron allí. Esta historia no empieza con un crimen ni con un grito. Empieza con una pregunta incómoda sobre el hombre invisible. No alguien que se oculta, sino alguien que deja de ser percibido. Un periodista descubrió su identidad y empezó a desaparecer. No fue atacado, no fue amenazado, simplemente dejó de ser notado. Y cuando alguien entiende cómo funciona ese proceso, ocurre algo peor. El sistema no lo elimina, lo replique. Esta no es una historia de invisibilidad, es una historia sobre percepción, memoria y dinero. Antes de continuar, es importante aclarar algo de forma sutil. Lo que vas a escuchar es una historia ficticia creada para entretenimiento. Pero lo perturbador es lo fácil que resulta imaginarla como real. Aquí no tememos a lo visible, sino a lo que la mente decide ignorar. Esta es la historia de un hombre de Pion y yo. Simplemente dejó de existir dentro de la percepción colectiva. Mientras escuchas, presta atención a los detalles y a los silencios, porque esta historia, lo que no se dice, y es volable. Y antes de seguir, dime algo en los comentarios. ¿Desde qué país o ciudad estás viendo este video ahora mismo? Ahora sí, respira hondo, porque lo que ocurrió después no fue un accidente. Nadie supo señalar el momento exacto en que Adrián Salgado comenzó a desaparecer. No hubo una escena clara, ni un evento específico que pudiera marcar el inicio de su ausencia. Lo que ocurrió fue progresivo, silencioso y profundamente perturbador, como si la realidad hubiera empezado a ignorarlo con una precisión quirúrgica, sin prisa y sin errores. Adrián no era famoso, ni influyente, ni alguien que llamara la atención por sí mismo. Era periodista de investigación, especializado en casos que nunca encontraban un cierre oficial. Desapariciones sin cuerpo, identidades borradas, personas que seguían vivas pero dejaban de existir en los registros. Durante años, su trabajo se centró en un solo punto obsesivo: los vacíos. Para Adrián, lo que faltaba en un archivo decía mucho más que lo que estaba escrito. Su pregunta central siempre fue inquietante: ¿es posible desaparecer sin morir? Esa pregunta dejó de ser teórica el día que recibió un mensaje anónimo, enviado desde un servidor imposible de rastrear. No contenía amenazas directas ni instrucciones claras, solo una frase breve, escrita con una frialdad inquietante: el hombre invisible ya tiene identidad, y tú estás demasiado cerca. Adrián leyó el mensaje varias veces. No sintió miedo inmediato. Sintió algo peor, una confirmación silenciosa. Durante meses, había investigado una serie de casos aparentemente inconexos, pero unidos por un patrón perturbador. Personas que no eran asesinadas ni secuestradas, ni declaradas oficialmente desaparecidas. Simplemente dejaban de ser mencionadas. Sus nombres se diluían. Sus rostros se volvían irrelevantes. Lo más inquietante era que, en casi todos los casos, habían sido vistas poco antes de desaparecer. No se trataba de invisibilidad física. Las cámaras aún las captaban. Los micrófonos aún registraban sus voces, pero algo ocurría después. Los testigos no recordaban con claridad con quién habían hablado. Las grabaciones se volvían inútiles. Los rostros parecían genéricos, imposibles de describir con precisión. Adrián llamó a ese fenómeno desgaste perceptivo. Cuanto más profundizaba en la investigación, más evidente se volvía una idea imposible de ignorar. El hombre invisible no se ocultaba, era ignorado. En su departamento, Adrián cubrió las paredes con fotografías, diagramas, mapas mentales y fragmentos de informes clasificados. Todo apuntaba a un concepto central. La invisibilidad no era óptica, sino cognitiva. No afectaba a los ojos, sino a la memoria, a la atención, a la importancia que el cerebro otorgaba a una presencia.
El nombre apareció en un archivo desclasificado, enterrado entre cientos de documentos irrelevantes. Proyecto Espectro. No había responsables identificables ni fechas claras. Solo una descripción inquietante, casi clínica. El sujeto mantiene presencia física, pero pierde persistencia perceptiva. Es visto, pero no es recordado. Interactúa, pero no deja huella. Adrián comprendió algo fundamental. El hombre invisible no era un individuo, era un resultado. A partir de ese descubrimiento, su vida comenzó a alterarse de forma casi imperceptible. Personas que antes respondían de inmediato a sus mensajes tardaban horas, luego días. Conversaciones se interrumpían cuando él hablaba. En reuniones, sus comentarios parecían no haber existido. Al principio, Adrián atribuyó todo al estrés, a la sugestión, a la paranoia profesional. Pero entonces ocurrió algo que no pudo explicar racionalmente. En una cafetería cercana a su departamento, Adrián habló con la mesera durante varios minutos. Pidió café, hizo una pregunta, incluso bromeó. Minutos después, al intentar pagar, ella lo miró con confusión. ¿Ya te atendieron?, preguntó como si nunca lo hubiera visto. Adrián sintió un frío recorrerle la espalda. No era rechazo social, era ausencia perceptiva. Esa noche, revisó las grabaciones de seguridad del local. Él aparecía claramente en el video. Caminaba, hablaba, gesticulaba. Pero lo perturbador no era la imagen, sino la reacción de los demás. Nadie respondía a su presencia de manera consistente. Las miradas pasaban a través de él con una naturalidad aterradora. Adrián entendió entonces el verdadero significado del mensaje anónimo. Descubrir la identidad del hombre invisible no te convierte en objetivo, te convierte en copia. El proceso era claro. Quien entendía el sistema comenzaba a ser absorbido por él. A partir de ese momento, Adrián modificó su comportamiento. Dejó de usar redes sociales, evitó espacios concurridos, redujo su interacción con colegas y familiares. No por miedo, sino por estrategia. Sabía que cuanto más interactuara, más evidente se volvería el fenómeno. Pero el sistema no necesitaba exposición. Funcionaba incluso en el aislamiento. En llamadas telefónicas, las personas parecían distraerse. En mensajes de voz, su tono era olvidado. En correos electrónicos, sus palabras eran leídas y descartadas. La invisibilidad avanzaba. Adrián encontró un patrón aún más inquietante. Todos los investigadores que se aproximaron demasiado al proyecto Espectro habían pasado por el mismo proceso. No habían sido eliminados, habían sido neutralizados socialmente, convertidos en ruido de fondo, en presencias sin impacto. El hombre invisible no mataba, no atacaba, desactivaba. Durante la última semana antes de su desaparición definitiva, Adrián comenzó a documentar su propio proceso. Grabó audios, escribió notas, dejó archivos protegidos con contraseñas programadas. En una de las grabaciones finales, dijo algo que nunca fue publicado. Si alguien puede escuchar esto y recordarlo mañana, significa que aún hay salida. Pero si nadie me recuerda, entonces ya sabes cómo funciona. La mañana en que Adrián Salgado desapareció, su departamento estaba intacto. La computadora seguía encendida, los archivos abiertos, el café frío sobre la mesa. No había señales de lucha, huida ni violencia. Pero algo era distinto. Su nombre había sido eliminado de varios registros digitales durante la noche. Correos reenviados aparecían sin remitente. Fotografías grupales parecían incompletas, como si el espacio que él ocupaba nunca hubiera sido relevante. Con el paso de los días ocurrió lo inevitable. Las personas comenzaron a olvidar quién era Adrián Salgado, no de forma abrupta, de forma gradual. Primero olvidaron su rostro, luego su voz, después su nombre, hasta que solo quedó una sensación vaga, inquietante, de que alguien había estado ahí, alguna vez, y ese era el verdadero horror. Nadie supo señalar el momento exacto en que Adrián Salgado comenzó a desaparecer. No hubo una escena clara, ni un evento específico que pudiera marcar el inicio de su ausencia.
Lo que ocurrió fue progresivo, silencioso y profundamente perturbador, como si la realidad hubiera empezado a ignorarlo con una precisión quirúrgica, sin prisa y sin errores. Adrián no era famoso, ni influyente, ni alguien que llamara la atención por sí mismo. Era periodista de investigación, especializado en casos que nunca encontraban un cierre oficial. Desapariciones sin cuerpo, identidades borradas, personas que seguían vivas pero dejaban de existir en los registros. Durante años, su trabajo se centró en un solo punto obsesivo: los vacíos. Para Adrián, lo que faltaba en un archivo decía mucho más que lo que estaba escrito. Su pregunta central siempre fue inquietante: ¿es posible desaparecer sin morir? Esa pregunta dejó de ser teórica el día que recibió un mensaje anónimo, enviado desde un servidor imposible de rastrear. No contenía amenazas directas ni instrucciones claras, solo una frase breve, escrita con una frialdad inquietante: el hombre invisible ya tiene identidad, y tú estás demasiado cerca. Adrián leyó el mensaje varias veces. No sintió miedo inmediato. Sintió algo peor, una confirmación silenciosa. Durante meses, había investigado una serie de casos aparentemente inconexos, pero unidos por un patrón perturbador. Personas que no eran asesinadas ni secuestradas, ni declaradas oficialmente desaparecidas. Simplemente dejaban de ser mencionadas. Sus nombres se diluían. Sus rostros se volvían irrelevantes. Lo más inquietante era que, en casi todos los casos, habían sido vistas poco antes de desaparecer. No se trataba de invisibilidad física. Las cámaras aún las captaban. Los micrófonos aún registraban sus voces. Pero algo ocurría después. Los testigos no recordaban con claridad con quién habían hablado. Las grabaciones se volvían inútiles. Los rostros parecían genéricos, imposibles de describir con precisión. Adrián llamó a ese fenómeno desgaste perceptivo. Cuanto más profundizaba en la investigación, más evidente se volvía una idea imposible de ignorar. El hombre invisible no se ocultaba, era ignorado. En su departamento, Adrián cubrió las paredes con fotografías, diagramas, mapas mentales y fragmentos de informes clasificados. Todo apuntaba a un concepto central. La invisibilidad no era óptica, sino cognitiva. No afectaba a los ojos, sino a la memoria, a la atención, a la importancia que el cerebro otorgaba a una presencia. El nombre apareció en un archivo desclasificado, enterrado entre cientos de documentos irrelevantes. Proyecto Espectro. No había responsables identificables ni fechas claras. Solo una descripción inquietante, casi clínica. El sujeto mantiene presencia física, pero pierde persistencia perceptiva. Es visto, pero no es recordado. Interactúa, pero no deja huella. Adrián comprendió algo fundamental. El hombre invisible no era un individuo, era un resultado. A partir de ese descubrimiento, su vida comenzó a alterarse de forma casi imperceptible. Personas que antes respondían de inmediato a sus mensajes tardaban horas, luego días. Conversaciones se interrumpían cuando él hablaba. En reuniones, sus comentarios parecían no haber existido. Al principio, Adrián atribuyó todo al estrés, a la sugestión, a la paranoia profesional. Pero entonces ocurrió algo que no pudo explicar racionalmente. En una cafetería cercana a su departamento, Adrián habló con la mesera durante varios minutos. Pidió café, hizo una pregunta, incluso bromeó. Minutos después, al intentar pagar, ella lo miró con confusión. ¿Ya te atendieron?, preguntó como si nunca lo hubiera visto. Adrián sintió un frío recorrerle la espalda. No era rechazo social, era ausencia perceptiva. Esa noche, revisó las grabaciones de seguridad del local. Él aparecía claramente en el video. Caminaba, hablaba, gesticulaba. Pero lo perturbador no era la imagen, sino la reacción de los demás. Nadie respondía a su presencia de manera consistente. Las miradas pasaban a través de él con una naturalidad aterradora. Adrián entendió entonces el verdadero significado del mensaje anónimo. Descubrir la identidad del hombre invisible no te convierte en objetivo,
te convierte en copia. El proceso era claro. Quien entendía el sistema comenzaba a ser absorbido por él. A partir de ese momento, Adrián modificó su comportamiento. Dejó de usar redes sociales, evitó espacios concurridos, redujo su interacción con colegas y familiares, no por miedo, sino por estrategia. Sabía que cuanto más interactuara, más evidente se volvería el fenómeno. Pero el sistema no necesitaba exposición. Funcionaba incluso en el aislamiento. En llamadas telefónicas, las personas parecían distraerse. En mensajes de voz, su tono era olvidado. En correos electrónicos, sus palabras eran leídas y descartadas. La invisibilidad avanzaba. Adrián encontró un patrón aún más inquietante. Todos los investigadores que se aproximaron demasiado al proyecto Espectro habían pasado por el mismo proceso. No habían sido eliminados, habían sido neutralizados socialmente, convertidos en ruido de fondo, en presencia sin impacto. El hombre invisible no mataba, no atacaba, desactivaba. Durante la última semana antes de su desaparición definitiva, Adrián comenzó a documentar su propio proceso. Grabó audios, escribió notas, dejó archivos protegidos con contraseñas programadas. En una de las grabaciones finales, dijo algo que nunca fue publicado. Si alguien puede escuchar esto y recordarlo mañana, significa que aún hay salida. Pero si nadie me recuerda, entonces ya sabes cómo funciona. La mañana en que Adrián Salgado desapareció, su departamento estaba intacto. La computadora seguía encendida, los archivos abiertos, el café frío sobre la mesa. No había señales de lucha, huida ni violencia. Pero algo era distinto. Su nombre había sido eliminado de varios registros digitales durante la noche. Correos reenviados aparecían sin remitente. Fotografías grupales parecían incompletas, como si el espacio que él ocupaba nunca hubiera sido relevante. Con el paso de los días ocurrió lo inevitable. Las personas comenzaron a olvidar quién era Adrián Salgado. No de forma abrupta, de forma gradual. Primero olvidaron su rostro, luego su voz, después su nombre, hasta que solo quedó una sensación vaga, inquietante de que alguien había estado ahí alguna vez. Y ese era el verdadero horror. El problema no fue que Adrián Salgado dejara de ser visto. El verdadero problema fue que comenzó a dejar de sentirse real incluso para sí mismo. El proceso, que al principio parecía externo, había cruzado una frontera peligrosa. Ya no se trataba solo de cómo los demás lo percibían. Su propia mente empezaba a reorganizarse para aceptar la desaparición como algo lógico. Las horas se volvieron confusas. Adrián no podía determinar con certeza cuánto tiempo había pasado desde la última vez que alguien reaccionó a su presencia de manera consciente. A veces pensaba que habían sido minutos, otras veces días. El reloj seguía funcionando, pero su relación con el tiempo estaba rota. Intentó escribir su nombre en una hoja de papel. Adrián Salgado. Las letras parecían correctas, reconocibles, pero algo en ellas se sentía ajeno, como si pertenecieran a otra persona. Repitió el gesto varias veces, esperando que la familiaridad regresara. No ocurrió. Ese fue el primer síntoma claro. La identidad comenzaba a desprenderse. En los documentos del proyecto Espectro, Adrián había leído que esa fase era inevitable. El cerebro humano, privado de validación externa, comenzaba a reajustar su autoimagen. Si nadie confirmaba tu existencia, la mente encontraba formas de justificarlo, no con pánico, sino con adaptación. El olvido era más cómodo que la resistencia. Adrián empezó a notar que sus recuerdos se reordenaban. Eventos importantes perdían peso emocional. Rostros que antes podía evocar con claridad se volvían borrosos. Incluso la razón por la cual había comenzado la investigación empezaba a diluirse. Sabía que eso era peligroso. Por eso se obligó a recordar. Cada mañana repetía en voz alta quién era, qué había descubierto, por qué no debía rendirse. Grababa audios, escribía notas adhesivas, dejaba marcas visibles en las paredes. Era un acto desesperado de anclaje,
Pero el sistema no atacaba esos esfuerzos de forma directa. Simplemente los volvía irrelevantes. Al reproducir una grabación de sí mismo, Adrián escuchaba su voz con extrañeza. No dudaba de que fuera él, pero tampoco sentía que lo fuera del todo. Era como escuchar a alguien describiendo una vida que ya no le pertenecía. En una de las grabaciones, se detuvo abruptamente a mitad de una frase. No porque se hubiera quedado sin palabras, sino porque había olvidado lo que estaba intentando decir. Ese momento marcó el verdadero punto de no retorno. Adrián comprendió que el hombre invisible no era solo un producto del proyecto Espectro. Era una función emergente del sistema humano de percepción. Cuando alguien dejaba de ser validado socialmente, el cerebro activaba mecanismos de simplificación, reducía la complejidad, eliminaba lo que no podía sostener. La invisibilidad no era impuesta, era aceptada. En los días siguientes, Adrián intentó una última estrategia: provocar conflicto perceptivo. Si el sistema funcionaba eliminando disonancia, entonces una contradicción fuerte podría romper el proceso. Entró en un espacio público abarrotado. Habló en voz alta. Interrumpió conversaciones. Derramó una bebida. Se colocó deliberadamente en el centro de la atención. Nada. Las personas reaccionaban a los objetos, no a él. El vaso caído era recogido. Las conversaciones continuaban. Nadie parecía preguntarse quién había provocado la interrupción. Adrián ya no generaba preguntas. Eso fue devastador. Comprendió entonces la razón por la cual el proyecto Espectro había sido considerado un éxito en sus primeras fases. No generaba caos, no despertaba sospechas, no dejaba rastros. Convertía a los sujetos en variables descartables. La última barrera psicológica cayó cuando Adrián dejó de sentir miedo. No porque la amenaza hubiera desaparecido, sino porque ya no se percibía como alguien digno de ser protegido. El instinto de supervivencia estaba ligado a la identidad, y la identidad se estaba disolviendo. Esa ausencia de miedo era el síntoma final. En un intento desesperado por dejar algún rastro, Adrián decidió escribir una carta física, papel y tinta, algo que no dependiera de sistemas digitales ni filtros automáticos. Escribió lentamente, con cuidado extremo, consciente de cada palabra. La carta no estaba dirigida a nadie en particular. Era un mensaje abierto, una advertencia, una confesión. Si encuentras esto, significa que todavía puedes leerme. No confíes en la normalidad. La invisibilidad no es desaparecer, es ser aceptado como irrelevante. Cuando terminó, dejó la carta sobre la mesa, en un lugar visible. Luego se sentó frente a ella y esperó. Esperó no a que alguien llegara, sino a sentirse presente una última vez. El silencio del apartamento era absoluto, no opresivo, neutral. El tipo de silencio que no exige respuesta. Adrián comenzó a recordar fragmentos desconectados de su vida. Infancia, primeros trabajos, el momento en que decidió convertirse en periodista. No sentía nostalgia, solo observaba esos recuerdos como quien revisa archivos ajenos. Y entonces ocurrió algo inesperado. Por un instante breve, casi imperceptible, Adrián sintió que algo lo observaba. No desde fuera, desde dentro del sistema, como si el propio mecanismo de invisibilidad estuviera evaluándolo. Ese instante fue suficiente para confirmar a verdad final. El hombre invisible no es una persona, es el estado final de quien entiende demasiado. Adrián sonrió por primera vez en días. No fue alivio, fue aceptación. La última acción consciente que realizó fue guardar una grabación con un título simple: Identidad. El archivo contenía apenas unos segundos de silencio. Luego, su voz. Si alguien llega hasta aquí, ya es tarde para mí, pero no para ti. Después de eso, no hay más registros coherentes. Los videos continúan grabando, pero Adrián ya no aparece. Las notas siguen siendo escritas, pero la letra pierde consistencia. El nombre Adrián Salgado aparece cada vez menos. No porque haya sido borrado manualmente, sino porque ya no había nada a lo que asociarlo. El sistema había concluido su trabajo, y con eso, Adrián había dejado de existir, sin morir.
La última fase no llegó con violencia. No hubo explosiones, persecuciones, ni un momento dramático fácilmente identificable. Lo que ocurrió fue mucho más inquietante: la normalidad absoluta. Adrián Salgado seguía despertando cada día, respirando, caminando por su apartamento, pero ya no podía afirmar con certeza que aquello tuviera algún significado. El mundo no había cambiado. Él sí. Las paredes de su departamento estaban cubiertas de notas, marcas, palabras subrayadas, fechas que ya no lograba ordenar en una línea temporal coherente. Miraba esos rastros como si fueran señales dejadas por otra persona. Sabía, racionalmente, que habían sido escritas por él, pero la conexión emocional se había perdido. Ese era el triunfo final del sistema. Adrián ya no luchaba contra la invisibilidad. La aceptaba como un estado lógico, casi necesario. Comprendió que el proyecto Espectro no había sido diseñado solo para crear sujetos invisibles, sino para proteger la estabilidad del sistema social. Personas que cuestionaban demasiado, que conectaban puntos inconvenientes, que insistían en patrones que nadie quería ver, eran absorbidas, no eliminadas. El hombre invisible no era castigado, era neutralizado. Durante lo que él percibía como sus últimos días conscientes, Adrián intentó reconstruir su historia desde cero. Revisó documentos, escuchó grabaciones, leyó informes. Cada dato confirmaba la misma conclusión. No existía una sola identidad del hombre invisible. Cualquiera podía convertirse en uno si cruzaba el umbral correcto. Ese umbral no era físico, era cognitivo. El sistema no se activaba cuando alguien sabía demasiado, sino cuando entendía demasiado bien. Adrián recordó entonces una frase perdida en uno de los informes más antiguos del proyecto, una línea que había pasado desapercibida durante semanas. El problema no es que el sujeto sea invisible, el problema es que deja de necesitar ser visto. Esa frase lo desarmó. Comprendió que la fase final no consistía en desaparecer del mundo, sino en desaparecer del deseo de existir dentro de él. El sistema no forzaba la rendición, la hacía cómoda, lógica, incluso reconfortante. Esa noche, Adrián salió de su departamento por última vez. No llevaba nada consigo, no documentos, no grabaciones, no mensajes finales. Caminó por la ciudad con una calma inquietante. Nadie lo miraba, nadie reaccionaba a su paso. No era extraño, era esperado. Se detuvo frente a un escaparate lleno de vidrio pulido. Su reflejo estaba ahí, pero era inestable. No desaparecía del todo. Se difuminaba, como si la imagen dudara antes de confirmarse. Adrián no sintió miedo, sintió claridad. Entendió que la identidad no era algo que uno poseía, sino algo que los demás confirmaban constantemente. Sin esa confirmación, la identidad se convertía en una carga innecesaria. El sistema simplemente aliviaba esa carga. En un banco cercano, se sentó junto a otras personas. Nadie se apartó, nadie lo miró. Compartió el espacio sin existir dentro de él. Por primera vez, la idea de desaparecer no le pareció aterradora, le pareció inevitable. Al regresar a su apartamento, Adrián se sentó frente a la mesa donde aún descansaba la carta que había escrito días antes. La leyó con atención, como si fuera la primera vez. Las palabras seguían siendo claras, pero ya no provocaban urgencia. Eran un registro histórico, no una advertencia viva. Entonces, tomó una decisión final. No intentaría resistir más. No porque el sistema hubiera ganado, sino porque resistir ya no tenía sentido dentro de una realidad que no podía percibirlo. La lucha requería reconocimiento, y el reconocimiento había desaparecido. Adrián se levantó, apagó las luces y se recostó en el suelo del apartamento. No durmió. Simplemente permaneció inmóvil, consciente de cada respiración, de cada pensamiento que se desvanecía antes de completarse. En algún punto, imposible de precisar, dejó de pensar en sí mismo como Adrián. Ese fue el verdadero final. A la mañana siguiente, el apartamento seguía intacto. Las notas en las paredes, los documentos sobre la mesa, la carta visible. Todo estaba ahí, menos él.
no porque su cuerpo hubiera desaparecido, sino porque ya no había nadie ocupando esa identidad. La materia seguía presente, la función no. Con el paso del tiempo, el nombre Adrián Salgado comenzó a borrarse de los pocos registros que aún lo contenían, no por una acción deliberada, sino por simple mantenimiento del sistema. Archivos que nadie consultaba, correos que nadie recordaba, fotografías que ya no despertaban reconocimiento. El mundo siguió adelante sin notar a quién había dejado atrás, y esa era la prueba definitiva de que el sistema funcionaba. Pero esta historia no termina ahí, porque cada sistema deja residuos. Meses después, un periodista joven encontró una carpeta olvidada en un archivo digital obsoleto. No contenía pruebas contundentes, ni nombres claros ni revelaciones explosivas, solo fragmentos, notas inconclusas, grabaciones confusas, ideas que no encajaban del todo. Pero algo en ese material provocó incomodidad. El joven no podía explicar por qué, pero sentía que estaba leyendo algo que no debía ser ignorado. Por primera vez en mucho tiempo, alguien experimentaba una fricción perceptiva, un error mínimo en el sistema, y eso significaba solo una cosa: el hombre invisible no desaparece para siempre, solo espera a que alguien vuelva a mirar demasiado bien. El verdadero terror de esta historia no es la existencia de un proyecto secreto ni de un método de invisibilidad. El verdadero horror es entender que la identidad humana depende más del reconocimiento externo que de la voluntad individual. Cuando una sociedad aprende a ignorar sistemáticamente a quien incomoda, no necesita censura ni violencia, solo necesita normalizar el silencio. Y tal vez, mientras escuchabas esta historia, pensaste en cuántas personas existen a tu alrededor que ya no son vistas, aunque sigan ahí. Si este relato te dejó incómodo, entonces cumplió su propósito. Aquí no contamos historias para tranquilizar, contamos historias para hacerte mirar dos veces. Si te interesan relatos de suspenso psicológico, misterios ocultos y verdades que incomodan, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque mientras existan cosas que todos prefieren ignorar, siempre habrá historias que insisten en ser vistas.